El sonido más aterrador en la guerra moderna no es el estruendo de un misil, ni el rugido de un motor a reacción. Es el clic hueco de un percutor golpeando una recámara vacía. En febrero de 2026, esta fue la gélida realidad que estuvo a punto de silenciar el corazón de Burkina Faso. Una nación de 22 millones de almas, al borde de la resurrección, vio cómo la sombra de la traición se deslizaba por los pasillos del poder. Eran sombras financiadas desde el exterior, buscando decapitar una esperanza que apenas comienza a florecer. Pero el acero de la soberanía es más duro que el plomo de los traidores. No se retire. Lo que está por escuchar es la crónica de un milagro que se negó a morir. Suscríbase ahora y camine con nosotros en el bando correcto de la historia. Desde el abismo de una emboscada de medianoche, surgió una respuesta que el mundo no esperaba. ¿Cómo logra un líder que se niega a arrodillar, se desmantelar un imperio de espionaje con una sola mano de hierro? ¿Qué sucede cuando el pueblo se convierte en el escudo humano de su propia libertad? Para entender la victoria, primero debemos descender al sótano oscuro donde se firmó la traición. La medianoche en Ouagadougou tiene un peso diferente al de cualquier otra capital del mundo. No es el silencio de la rendición, sino el susurro vigilante de una revolución que ha aprendido a dormir con un ojo abierto. Para entender lo que ocurrió en las últimas horas de febrero de 2026, debemos comprender primero la magnitud de lo que estaba en juego. Burkina Faso no es simplemente un punto en el mapa del Sahel. Es el epicentro de un terremoto geopolítico que ha hecho temblar los cimientos de los antiguos imperios. Bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, este suelo, que una vez fue tratado como un depósito de materias primas, ha comenzado a reclamar su nombre original, la tierra de los hombres íntegros. Pero donde hay luz, siempre hay sombras que conspiran para apagarla. Mientras la nación celebraba la reconquista del 74% de su territorio nacional, una cifra que los expertos de las torres de cristal occidentales consideraban imposible, los enemigos de la soberanía preparaban su jugada más desesperada. El éxito es un imán para la envidia, y la autonomía es una amenaza mortal para quienes se benefician de la dependencia. El informe de seguridad indicaba que 73 prefecturas habían reabierto sus puertas y más de 600 estructuras educativas habían roto el silencio del miedo. Sin embargo, dentro de esta fortaleza de progreso, se escondían las termitas de la traición. A finales de febrero de 2026, se detectó un movimiento inusual dentro de los estratos militares que aún conservaban lealtades hacia el antiguo orden. No eran soldados de trinchera, sino oficiales manipulados desde el exterior, piezas de ajedrez movidas por manos invisibles desde capitales extranjeras. Estos oficiales, descritos por el liderazgo como valets del imperialismo, habían orquestado un plan para asesinar al capitán y devolver al país al estado de vasallaje que Thomas Sankara tanto combatió. El plan era quirúrgico. Un golpe en el corazón del mando para provocar el colapso de la Alianza de los Estados del Sahel. Ellos lo llamaron una restauración del orden. Nosotros lo llamamos el último estertor de una era que se niega a morir. El país ha demostrado que no necesita permiso para ser libre. Ha demostrado que puede financiar su propia defensa con sus propios recursos, movilizando más de 222.000 millones de francos CFA en un solo año a través del Fondo de Apoyo Patriótico. Esta capacidad de transacción es lo que aterra a los antiguos amos. Si una nación sin litoral puede alimentar a su pueblo y armar a sus hijos sin mendigar préstamos, el guión del neocolonialismo queda reducido a cenizas. Para medir la gravedad de este intento de golpe, debemos recordar de dónde venimos. En septiembre de 2022, el ejército heredado era un fantasma. En los depósitos estratégicos, apenas quedaban 100 fusiles de asalto funcionales para una población de 22 millones de personas. Los soldados eran enviados al abismo con las manos vacías. Ese era el estado de cosas que los conspiradores de 2026 anhelaban restaurar. Querían un país de rodillas, una nación que dependiera de las migajas de la ayuda extranjera para sobrevivir. Este complot de medianoche no fue un incidente aislado. Fue la culminación de meses de presión diplomática y económica. Cuando el Estado decidió diversificar sus socios, mirando hacia Rusia, Irán y Turquía,
para obtener herramientas de defensa en lugar de lecciones de gobernanza, el destino de la confrontación quedó sellado. Los antiguos socios, que mantuvieron bases militares en este suelo durante décadas sin detener la insurgencia, observaban con alarma cómo su influencia se evaporaba como el rocío del desierto. La inteligencia burkinesa, ahora entrenada en casa y leal únicamente a su bandera, interceptó comunicaciones que revelaban la profundidad de la infiltración. Los conspiradores habían subestimado la conexión emocional entre el líder y el pueblo. No contaron con los voluntarios para la defensa de la patria, esos 15,000 patriotas que son los ojos y oídos de cada aldea y cada calle. La traición que se fraguó buscaba cortar el hilo de la historia. Los oficiales implicados habían sido formados en academias extranjeras, donde les enseñaron que un oficial africano siempre debe tener un asesor europeo detrás de su hombro. Ibrahim Traoré rompió esa cadena psicológica al establecer institutos de formación en suelo burkinés, creando una doctrina de guerra propia, arraigada en la realidad del Sahel. Esta descolonización mental es, para los imperios, más peligrosa que cualquier misil. El complot fue aplastado no solo por la inteligencia militar, sino por la movilización popular. Cuando los rumores del movimiento de tropas no autorizadas llegaron a las calles, el pueblo de Ouagadougou no se escondió. Salieron a proteger su revolución. Porque el ciudadano sabe que si pierde este liderazgo, pierde su dignidad, pierde su tierra y vuelve a ser un peón en un juego geopolítico ajeno. Este es el nuevo contrato social, un contrato firmado no con tinta, sino con el sudor de quienes construyen sus propias clínicas y siembran su propio trigo en Titao. La mano de hierro ha hablado. Y su mensaje es claro para todos los que esperan un momento de debilidad. La noche fue larga, pero el amanecer pertenece a quienes se niegan a dormir. Burkina Faso ya no es una víctima, es el arquitecto de su propia supervivencia. Sin embargo, la sombra que se proyecta sobre el palacio presidencial aún es larga. Mientras los culpables eran llevados ante la justicia de la tierra de los hombres íntegros, surgió una pregunta que heló la sangre de los estrategas. ¿Cómo pudieron estos oficiales obtener acceso a los códigos de seguridad más restringidos del palacio? La respuesta a este enigma no se encontraba en los cuarteles, sino en un maletín diplomático que acababa de cruzar la frontera bajo una bandera que decía ser aliada. El momento de la verdad llegó con el peso de un martillo sobre un yunque ardiente. Cuando las manecillas del reloj marcaron la hora de la traición, no fue el caos lo que inundó las avenidas de Ouagadougou, sino una marea humana impulsada por un instinto de supervivencia colectiva. La mano de hierro no se cerró para asfixiar, sino para proteger el latido de una nación que finalmente ha aprendido a respirar por sí misma. En el instante en que los conspiradores intentaron activar su red de sombras, se encontraron con un muro de acero compuesto no solo por soldados leales, sino por ciudadanos comunes que han decidido que su libertad no tiene precio. La reacción fue eléctrica y absoluta. Desde los barrios más humildes hasta el centro neurálgico del poder, el grito de patria o muerte resonó con una fuerza que desmanteló cualquier pretensión de golpe. Los informes indican que miles de personas se volcaron a las calles, convirtiéndose en el escudo humano de su revolución. No fue una movilización orquestada por la propaganda, sino la respuesta orgánica de un pueblo que recuerda demasiado bien el frío de las cadenas. Vimos a madres, estudiantes y ancianos rodear los puntos estratégicos, desafiando a aquellos que, desde sus despachos con aire acondicionado en el extranjero, pensaron que Burkina Faso volvería a ser un peón sumiso. En medio de esta tormenta, la figura del capitán Ibrahim Traoré se alzó con la serenidad de quien ya ha aceptado su destino en los altares de la historia. Sus palabras, transmitidas a través de las frecuencias nacionales, fueron un látigo contra la cobardía. No estamos aquí para pedir permiso para existir. No estamos aquí para negociar nuestra dignidad. Quien intente apagar la llama de este pueblo, se quemará las manos con el fuego de nuestra soberanía. Esta declaración no fue solo un mensaje para los traidores internos, sino un desafío directo a los marcos diplomáticos que intentan imponer una paz de cementerio. Mientras las calles rugían, el silencio en las capitales occidentales era ensordecedor.
Los mismos medios que suelen gritar ante cualquier disturbio menor guardaron una calma sospechosa mientras la democracia real de la participación popular derrotaba a la plutocracia de la conspiración. Esta desconexión mediática es una prueba más de lo que el liderazgo llama la guerra mantenida. Querían el colapso para justificar el regreso de los tutores extranjeros, pero recibieron la lección de una nación que prefiere morir de pie que vivir bajo la sombra de un Consejo de Administración Internacional. El punto máximo de la tensión se vivió en las puertas de la guarnición militar, donde los oficiales implicados intentaron forzar una ruptura. Allí, el cuerpo de élite y los voluntarios para la defensa de la patria demostraron que el entrenamiento endógeno ha creado un vínculo de lealtad que ninguna moneda extranjera puede comprar. La doctrina del broom, el cepillo que barre la basura de la inseguridad y la corrupción, funcionó con una precisión quirúrgica. No hubo necesidad de un baño de sangre, porque la superioridad moral de la revolución desarmó las voluntades de los indecisos antes de que se disparara la primera bala. La prensa internacional, atrapada en su propio cinismo, comenzó a hablar de inestabilidad, ignorando que lo que el mundo estaba presenciando era la mayor muestra de estabilidad que un Estado puede ofrecer: el apoyo incondicional de sus ciudadanos en el momento de mayor peligro. Los aliados de la Confederación del Sahel, Mali y Níger no tardaron en cerrar filas, demostrando que la alianza de los estados del Sahel es una realidad geopolítica que no puede ser ignorada. El mensaje era unánime: tocar a Burkina Faso es tocar el corazón de una África que ha decidido despertar. Sin embargo, detrás de la euforia de la victoria popular, el capitán Traoré mantuvo los ojos fijos en el horizonte. Él sabe que desmantelar un complot es solo el comienzo. Mientras los detenidos eran interrogados, se descubrió que los hilos de la conspiración se extendían mucho más allá de las fronteras regionales. Se encontraron documentos que vinculaban a los traidores con agencias de inteligencia que operan bajo la fachada de ayuda humanitaria. El golpe fallido no era el fin de la guerra, sino el inicio de una fase mucho más oscura y sofisticada. La victoria sobre la traición no se mide únicamente en el número de arrestos, sino en la profundidad del nuevo contrato social que ha nacido de las cenizas del complot. Este no es un Estado que espera el permiso de una capital lejana. Es un organismo vivo que ha decidido que su propia sangre es el único combustible legítimo para su motor de progreso. El fracaso de los conspiradores ha servido para purificar el sistema, actuando como un fuego que consume la madera podrida para permitir que el roble de la independencia crezca con más fuerza. Hoy, en Burkina Faso, la política no se discute en salones cerrados con embajadores extranjeros, sino en los campos de Titao y en los talleres de Ouagadougou. La consecuencia inmediata de este intento de desestabilización ha sido la aceleración de la iniciativa Faso-Maibo, donde el pueblo mismo se ha convertido en el arquitecto de su urbanización y su seguridad. Ya no vemos a ciudadanos pasivos esperando una bolsa de arroz con el sello de una organización internacional. Vemos manos callosas que han decidido que el suelo es lo suficientemente rico como para alimentar a la nación entera. El informe del primer ministro es una letanía de dignidad recuperada. Mientras los traidores soñaban con el colapso, 1.160.935 personas caminaban de regreso a sus tierras ancestrales. Han vuelto a 871 localidades que alguna vez fueron marcadas como pueblos fantasmas por los expertos en catástrofes de la prensa occidental. Este es el gran reasentamiento, el sonido de una llave girando en una cerradura oxidada y el olor de un fuego de cocina en un patio que ha estado frío durante demasiado tiempo. ¿Cómo se sostiene este milagro bajo la presión de las sanciones? La respuesta es el sacrificio patriótico. El Fondo de Apoyo Patriótico ha movilizado más de 222.000 millones de francos CFA en un solo año. Desde su lanzamiento, el pueblo ha aportado casi 496.000 millones de francos CFA para financiar su propia supervivencia y sus proyectos estratégicos. Este es el voto de confianza económico de una nación que prefiere invertir en sus propios fusiles y sus propios arados antes que aceptar un préstamo que hipoteque el futuro de sus hijos. La educación y la salud
Han dejado de ser lujos gestionados por organizaciones no gubernamentales para convertirse en pilares de la soberanía estatal. Se han reabierto más de 600 estructuras educativas donde el silencio del miedo ha sido roto por el sonido de los niños aprendiendo. En estos salones de clase, ya no se enseña la geografía de la sumisión, sino la historia de la resistencia. Mientras tanto, en los hospitales, los médicos realizan los primeros trasplantes de riñón de la nación, demostrando que incluso en medio de una guerra, el espíritu de Burkina Faso no se limita a sobrevivir, sino que se atreve a avanzar en la ciencia médica. Esta es la doctrina del Bloom, la escoba de hierro que barre los escombros de la corrupción y el descuido. El orden político ha sido purgado de aquellos que veían el servicio público como una oportunidad para el soborno. La digitalización agresiva del sistema fiscal ha eliminado el dinero físico de las manos de los burócratas, cerrando la puerta al chantaje y abriendo la ventana a la transparencia. El resultado es una tasa de crecimiento económico de aproximadamente 6.5%, un salto significativo frente a la parálisis de los años anteriores. Mientras el resto de la economía global sufre por la inflación, esta nación sitiada ha logrado una deflación del 0.5%, asegurando que el pan llegue a la mesa de los más humildes. Pero no debemos ser ingenuos. La estabilidad interna es un imán para la agresión externa. La seguridad es el escudo, pero el escudo debe ser sostenido por brazos fuertes y mentes despiertas. Los 15.000 voluntarios para la defensa de la patria no son mercenarios. Son maestros, agricultores y comerciantes que han decidido que su tierra vale más que su vida. Ellos son la prueba viviente de que la defensa de la patria no se puede subcontratar. Debe ser propiedad del pueblo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que este modelo de desarrollo endógeno es la única forma de que una nación rompa las cadenas de la deuda importada? Tu voz es parte de esta revolución. El sistema político ha girado hacia un modelo donde los ministros son llamados servidores del pueblo, recordándoles cada día que el poder no es un trono, sino una herramienta de construcción. Sin embargo, esta cohesión interna ha despertado una furia fría en los pasillos de las antiguas potencias. Al ver que el complot interno fracasó, los arquitectos del caos han decidido cambiar de estrategia. Han dejado de buscar traidores dentro de los cuarteles para comenzar a asfixiar las rutas comerciales que alimentan el corazón del Sahel. Los satélites han detectado un cierre coordinado de fronteras que no responde a la seguridad, sino a una voluntad de hambre. El cerco diplomático se está cerrando, y el próximo desafío no vendrá de una bala, sino de un bloqueo que busca probar si el orgullo nacional puede llenar un estómago vacío. La diplomacia soberana no es un ruego, es un acto de voluntad que ha redibujado el mapa del poder en el Sahel. Mientras las antiguas metrópolis esperaban ver a un paria internacional, se encontraron con el nacimiento de una nueva arquitectura de libertad. La Confederación de los Estados del Sahel no es solo un pacto militar de supervivencia, es una hermandad de destino forjada en el fuego de la necesidad. Burkina Faso, Mali y Níger han comprendido que su supervivencia depende de su unidad indivisible y que la integración regional debe realizarse bajo términos africanos, no dictados por los antiguos colonizadores. El año 2025 marcó la ruptura definitiva con las cadenas invisibles del neocolonialismo. Con una precisión quirúrgica, el gobierno decidió retirarse de la Organización Internacional de la Francofonía en febrero y de la Corte Penal Internacional en septiembre. Estas no fueron reacciones impulsivas, sino golpes calculados contra instituciones que se habían convertido en instrumentos de control externo, disfrazados de gobernanza global. Bajo la presidencia de la Confederación de Ibrahim Traoré, esta alianza ha transformado las palabras en hechos, materializando el pasaporte y la tarjeta de identidad biométrica común para borrar fronteras que antes eran cicatrices coloniales en la piel de la tierra. La reacción de Occidente ha sido una mezcla de condena pública y una alarma silenciosa al ver cómo su influencia se evapora como el rocío del desierto. Ese vacío está siendo llenado por un panafricanismo desafiante
que no acepta tutores. Donde antes había una dependencia asfixiante, ahora hay una diversificación estratégica. Las alianzas se han profundizado con la Federación de Rusia, la República Popular China, Irán y Turquía, buscando socios que traten con tecnología y no con sermones. Se han tendido puentes con naciones desde Hungría hasta Turkmenistán, demostrando que la soberanía significa tener el derecho a elegir con quién caminar. En un gesto de hermandad continental, las fronteras se han abierto otorgando visas gratuitas a todos los hijos de África. Se está construyendo el Banco Confederado de Inversión y Desarrollo para romper el yugo del franco CFA y asegurar que la riqueza del suelo financie los sueños del pueblo. El principio rector es la reciprocidad absoluta. Respeto por respeto, o la puerta permanecerá cerrada para siempre. Esta diplomacia de la dignidad ha demostrado que una nación pequeña puede mirar a las grandes potencias a los ojos sin parpadear. Sin embargo, mientras las banderas de la Confederación ondean con orgullo, una nueva clase de vigilancia se cierne sobre el horizonte. Los mismos radares que antes ignoraban las columnas de terroristas, ahora escanean con obsesión los cielos burkineses, detectando que la búsqueda de la energía nuclear no es solo un sueño industrial, sino una declaración de independencia energética que los imperios del petróleo no están dispuestos a perdonar. La revolución ha sobrevivido a su infancia, pero ahora debe enfrentar los desafíos de su madurez con una visión que trasciende la simple supervivencia. El camino hacia adelante para Burkina Faso no es un sendero de alfombras rojas, sino una construcción perpetua donde cada ladrillo es puesto por manos soberanas. Ya no seremos más una cantera para el mundo, exportando algodón en bruto para importar ropa costosa. El lanzamiento de unidades industriales como Tex Force y el complejo ferroviario Faso Rail marca el inicio de un amanecer donde procesamos nuestro propio oro, tejemos nuestra propia tela y forjamos nuestro propio destino. Bajo el liderazgo firme de Ibrahim Traoré, el Estado ha dejado de ser un inquilino pasivo para convertirse en un operador activo de su propia riqueza. La ambición no se detiene en las fábricas. Llega hasta el corazón mismo del átomo. El acuerdo para construir una planta de energía nuclear con Rosatom es el proyecto más ambicioso de nuestra historia. Una declaración de que no aceptaremos tecnologías de bajo nivel que solo sirven para mantenernos en la pobreza. Estamos preparando a una generación de ingenieros, no para aprender poesía en el extranjero, sino para dominar la física atómica en nuestra propia tierra. Esta es la realidad del albino negro, esa metáfora críptica que describe a un Estado africano que desafía el código genético esperado de la historia. Es el Estado que crece a pesar de las sanciones, el ejército que avanza a pesar de los embargos, y la economía que florece cuando el mundo predijo su ruina. Para asegurar este futuro, el programa de inmersión ciudadana está uniendo a los hijos de la élite con el sudor de los campesinos, borrando las brechas sociales para crear una clase de hombres íntegros que entiendan que el privilegio conlleva una deuda de servicio con la patria. Sin embargo, el éxito engendra envidia, y la autonomía engendra miedo en aquellos que se benefician de nuestra dependencia. El cerco es real, y la guerra económica es brutal. Los ballets del imperialismo siguen esperando un momento de debilidad, ocultos en las sombras de la burocracia y tras las fronteras hostiles. Pero la trayectoria ha cambiado, y la brújula ha sido reiniciada hacia un horizonte donde África no pide permiso para ser libre. El camino por delante todavía está empedrado con piedras afiladas, y los terroristas aún acechan en la maleza, esperando un momento de complacencia que nunca llegará. La pregunta ya no es si podemos sobrevivir, sino si el mundo está preparado para una África que ha decidido recuperar su alma. Pero mientras nos preparamos para la cosecha final, un último susurro de advertencia llega desde las sombras del pasado, recordándonos que el precio de la libertad eterna es la vigilancia constante. Hemos caminado por el valle de la sombra de la muerte,
y hemos visto a una nación negarse a morir con una dignidad que estremece al mundo. Lo que comenzó como un intento de asesinato en la oscuridad de la medianoche, ha terminado por iluminar la inquebrantable voluntad de un pueblo que ya no acepta cadenas. Esta no es solo la historia de un capitán o de un soldado. Es la epopeya de una gente reclamando su propio nombre y su propio destino. Ya no son los súbditos de un imperio lejano, ni los receptores pasivos de una ayuda que solo perpetúa la pobreza. Son los arquitectos de su propia salvación, los dueños de sus minas y los guardianes de sus propios cielos. El mensaje que emana hoy desde Burkina Faso es cristalino. La soberanía no es un regalo otorgado por los poderosos en una mesa de negociaciones. Es un premio arrebatado por los valientes a través del sudor, la sangre y el coraje de decir no. Desde los campos recuperados del Sahel hasta las nuevas fábricas de Ouagadougou, la realidad ha cambiado para siempre. Bajo la dirección firme del capitán Ibrahim Traoré, han demostrado que cuando un liderazgo sirve con honestidad, los milagros dejan de ser promesas para convertirse en realidades tangibles en el plato de cada ciudadano. Han probado que el suelo es lo suficientemente generoso para alimentar a la nación sin mendigar, que el oro es lo suficientemente brillante para financiar una industria moderna y que el fuego de la libertad es imposible de extinguir. Esta revolución no es solo para hoy. Es el cimiento de una confederación poderosa, un paso audaz hacia la unidad total de un continente que ha decidido dejar de ser una cantera para otros. Es el fin de la lástima y el inicio de la asociación. Es el fin de la caridad y el comienzo del comercio justo. Si esta historia de resistencia resuena en sus venas y despierta su sentido de la justicia, no permita que el silencio la sepulte. El algoritmo de este mundo digital quiere que usted siga adelante, que olvide lo que ha escuchado y que regrese a la comodidad de la indiferencia. No lo permita. Suscríbase ahora para estar del lado de la verdad. Comparta este mensaje para despertar otra mente y deje su opinión en los comentarios. ¿Es este el modelo de dignidad que su propia nación debería seguir? Manténgase con nosotros en este camino, porque el león africano finalmente ha despertado y su rugido no dejará de eco en las páginas de la historia. La noche fue larga y dolorosa, pero el amanecer pertenece por derecho propio a quienes se negaron a dormir. Patria o muerte, venceremos. Larga vida a una Burkina Faso libre, digna y soberana.